compañeros que nos escuchan en esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México, si es que ustedes se encuentran por acá. Sean bienvenidos a este nuevo Dominion School, obviamente patrocinado por nuestros amigos de Dominion. Eh, Antes de comenzar, amigos, pues vamos a platicar un poquito, les voy a platicar por qué fue que elegimos este tema de control de iluminación con sensores de movimiento y presencia. Y básicamente se debe a que los sensores de movimiento podemos considerarlos como un tema muy elemental para el control de iluminación, ¿no? Que muchas veces muchos fabricantes te generan un sensor de movimiento convencional y entramos en el parámetro de que te dicen, lo puedes instalar en losa, en plafón, en interior, exterior, pasillos, almacenes, baños, oficinas, privados, en donde tú quieras lo puedes instalar. Y realmente la filosofía que tenemos en Finder va en un sentido completamente contrario. Creemos que todos los escenarios son diferentes, las necesidades son diferentes, las aplicaciones son diferentes y por eso mismo Finder tiene una gama bastante amplia en sensores de movimiento y de presencia, que ahorita vamos a entrar en materia para saber cuál es la diferencia entre uno y el otro y que les podemos ayudar dependiendo del proyecto que ustedes tengan, obviamente con los objetivos muy puntuales, como es un ahorro energético, obviamente al tener un ahorro energético bajamos el cobro a la compañía de luz, de energía eléctrica, a la que nosotros estemos afiliados, y obviamente hacemos una instalación inteligente, ¿no? Sin necesidad de meter equipos adicionales y sin influenciar de manera directa con el sistema cableado que ya tengamos hoy en día en casa, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, compañeros, se me pasó presentarme. Yo soy el ingeniero Alberto Barbosa, soy el asesor técnico de la marca Finder en el centro del país. Así que si ustedes tienen alguna necesidad, algún producto como tal, alguna aplicación, algún proyecto en el que estén buscando una mejoría para su cliente, para ustedes también, pues lo podemos ver directamente, ya sea con la parte de la asesoría técnica por parte mía y obviamente la propuesta económica con mis compañeros de dominio, ¿no? Pues bueno, pues vamos a comenzar. Un poco de lo que nosotros estamos buscando en Finder es que podamos gestionar la iluminación, obviamente con productos de nosotros que nos lleven a aumentar el confort en los espacios que estemos trabajando, ya sea la escuela, la oficina, a lo mejor nuestra propia vivienda, los baños, que es un parámetro, yo creo que es un escenario que, no sé, seguramente si trabajas en una oficina, todo el mundo tiene baños. Entonces, pasa que a lo mejor el baño está desocupado por 2, 3 horas y las luminarias siempre están encendidas, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, esto es parte de la filosofía que estamos manejando en Finder. Y ahora bien, la iluminación concentra gran parte del consumo eléctrico, ¿no? Debido a que, pues como es una carga que la ocupamos prácticamente para todo el tipo de actividades que realicemos y de hecho la NOM, la 001 de instalaciones eléctricas, contempla en algunos de sus artículos que para el cálculo de una carga continua como es iluminación, hay que afectarla por parámetros del 1.25% para poder calcular tanto cableado como protecciones, ¿no? Bueno, es un poquito de lo que hemos ocupado cuando hacemos un cálculo de iluminación, pero también hablando ya y entrando en materia, los detectores de movimiento. Y aquí entramos en un parámetro interesante y lo voy a intentar explicar de una manera diferente, no tan técnica. Un sensor de movimiento que es el que podemos comprar en cualquier lado, en cualquier lugar donde vendan material eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros lo compramos, lo instalamos y perfecto. Pero si nosotros tenemos gran incidencia, tenemos entrada de iluminación natural dentro del área donde lo instalamos, más de uno de ustedes no me dejará mentir que son las 12 del día, las 2 de la tarde, las 10 de la mañana, y aunque haya suficiente iluminación natural que incide directamente en el lugar donde instalamos el sensor, aún así las luminarias están encendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las luminarias detectan que hay movimiento, hay paso de personas, ¿no? Entonces, un detector de movimiento actúa solamente por eso, por el movimiento, sin importarle si hay suficiente luz natural o no. En cambio, por el otro lado,
en Finder tenemos detectores de movimiento y de presencia, que ese término presencia viene más vinculado con la parte este, de la parte crepuscular. Y aquí se los explico cómo funcionan. Una vez que nosotros tenemos este parámetro crepuscular en los sensores de movimiento, lo que podemos hacer nosotros es que ajustamos el parámetro crepuscular y si tenemos a las 12 del día mayor iluminación por arriba del set point que nosotros ubicamos, aunque haya movimiento, el sensor se apaga, ¿va? Más bien el sensor manda a apagar las luminarias porque te dice, oye Alberto, tienes suficiente luz natural para poder hacer tus actividades normales. Entonces no es necesidad de que yo esté trabajando, ¿no? A medida que empieza a caer el atardecer, caemos por debajo de este set point que nosotros ubicamos en el sensor de movimiento. Y obviamente la lógica del sensor es, ya no tienes suficiente iluminación para hacer tus actividades y por ende mando a energizar las luminarias, ¿no? Esta es la principal diferencia entre un sensor de movimiento y uno de presencia. Pero como verán, los parámetros que nosotros podemos vincular a nuestros sensores de movimiento, aparte de lo que ya mencioné, son dos más. ¿De qué tipo de tecnología? Son de tecnología PIR. Si no estás del todo involucrado de qué es la tecnología PIR, quiere decir que va a detectar la, 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 ay, se me olvidó la palabra, el calor humano, ¿no? La radiación corporal que tú emitas. Es decir, el calor humano que estés expidiendo lo va a detectar para saber que todavía hay alguien ahí. Y otro parámetro importante es el retardo al apagado. Este retardo al apagado nos va a ayudar para que después de cierto tiempo, después de la última detección, se apague el sensor. En la familia de Finder, en toda la familia de Finder, tienes parámetros desde 10 segundos hasta 35 minutos. Así, bajo tu necesidad, puedes poner el parámetro de retardo al apagado que mejor satisfaga tu necesidad, ¿no? Y de ahí, entonces, una vez dicho esto, es súper fácil, ¿no? Basta con instalar un detector de movimiento. Pues veamos algunos casos hipotéticos, ¿va? El primero, ahorita las zonas de coworking, ¿no? Que están agarrando bastante popularidad aquí en la Ciudad de México, que son edificios como tales, que tienen áreas abiertas muy extensas, donde hay cafeterías, salas, estos silloncitos donde te metes y como que te abrazan, pero que todas las personas que ahí interactúan son de diferentes empresas, ¿no? Entonces, en esa parte, pues es un problema poner detectores de movimiento, porque la presencia y el movimiento de las personas, el tránsito de las mismas, es sumamente constante, ¿no? Este es uno. Luego el otro, salas de capacitación o salas de juntas, donde nosotros prácticamente estamos en un movimiento, tenemos un movimiento constante al momento de entrar y después al tomar asiento, pues ya nada más nos enfocamos al presentador, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar durante ese tiempo? Que nosotros nos vamos a mantener estáticos. ¿Y qué ha pasado? Hasta eso es muy común en los baños públicos, ¿no? Que se apagan las luminarias. Entonces, en estos dos escenarios, ¿cuál sería mi solución? Pues bueno, poner un sensor de movimiento y voilà. Hemos acabado nuestro curso del día de hoy, compañeros, ¿no? Así súper sencillo. Sensores de movimiento para poder cualquier escenario que les mencioné anteriormente. Ya entrando en materia, no es cierto, no solamente es todo la solución un sensor de movimiento. ¿Qué podemos encontrarnos como inconveniente? ¿No? El primero, ¿qué pasa? Que nosotros ya nos instalamos, casi no estamos en una dirección poniendo atención al pizarrón, está nuestro sensor de movimiento y después de cierto tiempo, ¡pum!, se apagan las luminarias, ¿no? Si se apagan las luminarias, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como el monito que vieron ahí lo sugiere, pues hay que estarnos moviendo, ¿no? Hay que hacer movimientos para que el sensor vuelva a detectar que hay alguien y se vuelvan a encender las luminarias. Y esto es nos pone de malas, es muy molesto, porque pues dices, oye, pues si estoy poniendo un equipo para que sea inteligente y me pueda contemplar una instalación hablando de iluminación que sea eficiente, pues realmente está haciendo completamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las luminarias,
que hoy en día todas están cambiando, que estamos pasando de tecnologías fluorescente, de tecnología incandescente a LED. Normalmente estos focos se vuelven muy atractivos por las horas que pueden trabajar y te dan la vida útil en dos parámetros: 15,000 horas de encendido o ciclos de hasta 100,000 cambios, ¿no? Ciclos, ajá, cambios de 100,000. ¿Esto qué quiere decir? Que estos equipos pueden hacer encendidos y apagados de hasta 100,000 veces, ¿no? Pero cuando el sensor de movimiento es un equipo que se eligió de manera incorrecta, esas 100,000 cambios de estado te los puedes acabar en un corto plazo. Te los puedes acabar en un corto plazo, que eso involucraría que dañas el equipo, que dañas a la luminaria y que prácticamente la tienes que cambiar de manera muy rápida, ¿no? Por eso es como aguas arriba, hay que tener cuidado con todo lo que tenemos aguas arriba para que todo el sistema que tenemos aguas abajo pueda trabajar de manera eficiente, ¿no? Y como se estaba esperando. Entonces, si en Finder ya hablamos de los escenarios que se podrían presentar, nosotros, ¿qué te podemos ofrecer en nuestra marca? Y obviamente con nuestros compañeros de Dominion, primero son una línea de sensores de movimiento que son exclusivamente para montaje en muro, ¿va? Tenemos versiones ya sea para interior, que es el 1801, y versiones para exterior, 1811 y 18A1, ¿va? Estos equipos son una maravilla una vez que ustedes los instalan, porque la base que está aquí en esta parte, esta base, es la que ustedes sujetarían o más bien atornillarían al muro. Y todo el cabezal, ese es el cabezal, y todo el cuerpo que tenemos aquí, ustedes lo direccionarían dependiendo hacia dónde quieren que esté trabajando el equipo, ¿va? Otra parte que ahorita que estamos hablando que son para exterior, pues es el tipo de protección que les podemos ofrecer en Finder, ¿no? El IP, tan famoso IP. Nosotros en Finder, para los equipos que son para interiores, manejamos un IP40, ¿no? Un IP40. Y para los que son para el exterior, manejamos un IP54. El IP54, yo sé que ustedes, más de uno va a decir, oye, pues si son para exterior, un IP54 queda muy corto, ¿no? Necesito un IP67 mínimo, ¿no? Para que pueda trabajar de manera correcta. ¿Y a qué se debe que tenemos un IP54? Básicamente porque estos que son para exteriores y que tienen el IP54, se deben de instalar bajo una techumbre. Es decir, solamente pueden soportar pequeñas partículas de agua llamadas salpicaduras y polvo, ¿no? Polvo convencional. De ahí en fuera, flujos constantes de agua, pues la verdad es que el equipo no lo va a soportar, ¿no? Entonces, me regreso un poquito para que puedan notar que estos serían los sensores que les podemos ofrecer para montaje en muro. ¿Hecho? Entonces, también hablando un poquito del ángulo, que esa es una parte importante. Estos sensores de movimiento los pueden instalar en una altura máxima de 2 metros de altura y te puede dar un ángulo, un abanico de 110 grados, ¿va? Como lo vemos en la imagen. Y te puede tener una detección de hasta 10 metros en línea recta. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, oye, 10 metros está bastante bien, pero ¿por qué del punto 1 a 10 metros se empieza a diluir la imagen? Pues prácticamente a mayor distancia, el sensor de movimiento empieza a perder nitidez, fiabilidad para detectar el movimiento en esa zona. Entonces, cada vez que tú estás más cerca, pues vas a tener la certidumbre de que el sensor va a actuar de manera rápida. ¿Hecho? Esta es una parte importante. Ahora, también algo súper importante, si ahorita los compañeros que nos están escuchando, que veo que sí son varios, si tú has trabajado con sensores de movimiento, no me dejarás mentir, que todos estos sensores de movimiento manejan un Power Pack. El Power Pack es básicamente no es un regulador, es un drive que tú lo alimentas en alterna y te saca una tensión indirecta, ¿no? Normalmente de 12 o 24 volts. Pero en el caso de que este drive o este Power Pack se dañe, tienes que cambiar todo el sensor de movimiento. En Finder no pasa eso. Nuestros sensores de movimiento de Finder pueden trabajar desde 110 hasta 240 volts de alterna, ¿va? Te quitas por completo el uso del Power Pack y puedes trabajar normalmente, que yo he visto instalaciones no domésticas, sino ya industriales y comerciales, que casi toda la iluminación la manejan en 220, ¿no? Entonces ahí te podemos ayudar sin mayor detalle. ¿Hecho? Ahora,
Si hablamos un poquito de los detectores de movimiento que te podemos ofrecer para montaje en techo, aquí entramos en un tema bastante interesante. Tenemos dos tipos, 1821 y 1831. El 1821 es básicamente un sensor para montaje en losa, ¿va? Porque queda todavía como salido, tiene volumen con respecto al eje del techo. Pero el 1831 es un sensor bastante accesible, bastante flexible, porque se ocupa para instalaciones de plafón. Si lo ocupas para instalaciones de plafón, este equipo queda al ras del plafón, queda en el mismo eje del plafón. Y hemos tenido mucho éxito con este 1831 porque este sensor lo ocupamos mucho para hoteles. Hoy, hoy en día, hoy en día que oh caray, ahí creo que ya me escucho de nuevo. Ok, creo que sí. En la parte de que el sensor de movimiento, al ponerlo al eje del plafón, suele ser un equipo que es muy discreto y que muchas veces las personas creen que es una lámpara, un sensor para detectar gases y demás, pero nunca creen que es un sensor de movimiento, ¿no? Entonces aquí la versatilidad de que les podemos ofrecer en Finder. Estos sensores de movimiento tenemos de dos variantes. Tenemos de contactos húmedos y contactos libres de potencial, ¿va? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el contacto húmedo, prácticamente la alimentación que tú le pongas al sensor va a ser la misma alimentación, hablando a lo mejor de 120 volts, que es la que le va a llegar a la luminaria, o 220 volts, ¿no? Eso es un contacto húmedo. Y por el otro lado tenemos un contacto libre de potencial. Lo voy a poner en contexto y les voy a poner un ejemplo de éxito con este sensor. Los que son contactos libres de potencial los hemos ocupado para aplicaciones de hotel, donde el control o la energización de sistema de alumbrado, sistema de, bueno, contactos y el sistema de aire acondicionado es a través de un PLC. Pero al PLC, ¿quién le manda esta señal? Pues obviamente el sensor de movimiento de contactos libres de potencial. Entonces, una vez que entra el huésped, el sensor lo detecta, manda la señal al PLC y el PLC energiza estos tres, al menos estos tres circuitos que yo les mencioné, ¿no? Y con el PLC ya podemos estar monitoreando cuánto tiempo el cliente está dentro de la habitación, si usó o no el aire acondicionado, si utilizó o no la energía que proviene de los contactos y demás, ¿no? Y también, una vez que el cliente o el huésped sale de la habitación, pues con el retardo del apagado logramos que ¡puf! Se desconecte de manera rápida, ¿no? Entonces, estas son las variantes que les podemos ofrecer en Finder. Ya si tú tienes un proyecto, a lo mejor un hotel, que sí los hemos tenido de 4 a 5 estrellas muy famosos, pues ellos buscan ese tipo de sensores, ¿no? Que sean discretos y después que sean con contactos libres de potencial. ¿Hecho? Ahora bien, si tú estás buscando que tu sensado sea más puntual en un área muy específica, hablando a lo mejor como una puerta de control de accesos, esta membrana que tú estás viendo aquí, esa membrana ya viene con el equipo, ¿no? Estos sensores de movimiento tienen un diámetro de hasta 8 metros, ¿no? 8 metros de diámetro, lo que te puede estar sensando, ¿va? Pero cuando tú le pones la membrana que te acabo de mostrar, esta sería una vista desde planta del equipo, cuando tú le pones la membrana que te mencionaba, perdón, reduces ese diámetro a solamente 2 metros. Entonces ya tienes una medición más puntual. ¿Para qué? Pues obviamente para que puedas recortar los circuitos de iluminación y una aplicación donde se pueden meter bastante bien son en áreas de como centros de trabajo como un call center, ¿no? Que después de cierta hora, después de las 7 u 8 de la noche, ciertas personas todavía se quedan laborando. Entonces, si tú tuvieras un sensor como este con su membrana para disminuir el diámetro, solamente en la zona donde está esta persona, solamente es donde se va a energizar cierta área determinada, ¿no? Ahora bien, ¿qué otras cosas, qué otras cosas nosotros les podemos ofrecer en Finder? Tenemos sensores de movimiento igual del mismo tipo, ya sea losa o plafón, que son los 1831 con terminación 31, pero son exclusivos para naves industriales. ¿Por qué para naves industriales? Pues obviamente por la altura, ¿no? Estos sensores te pueden estar
censando, valga la redundancia, áreas de hasta 6 metros de altura, ¿no? Hasta 6 metros de altura. Y estos equipos te van a funcionar de manera muy buena cuando estamos hablando, como les decía, de almacenes, almacenes o naves industriales en general, ¿no? Esta es la variante que te podemos ofrecer. En esta, el modelo 1831, ya no es necesario que tú escojas uno para losa o para plafón. El mismo equipo ya viene con sus accesorios para que tú lo montes, perdón, en una u otra parte, ¿no? Ok. Ahora bien, hablemos de los que también podemos montar en techo. Aquí en la Ciudad de México, y ustedes lo verán, si ocupan el transporte público del metro, notarán que son pasillos larguísimos, ¿no? Larguísimos, pasillos muy largos, o hoteles, ¿no? Que también los pasillos son muy largos. Antes, o qué se hacía comúnmente, pues zonas de empalme, ¿no? Zonas de empalme, ¿no? Donde podíamos poner sensores de movimiento y como en películas de terror. Vas entrando, se van prendiendo las luces, pero también a medida que vas pasando de un punto A a un punto B, las luminarias también se empiezan a apagar, ¿no? Y aquí es donde entra como la parte de la película de terror, ¿no? Esto es lo que antes se hacía, pero ahora bien, nosotros en Finder vimos la oportunidad, vimos una desventaja, la convertimos en una oportunidad y ahora ya es una fortaleza de nosotros. Diseñamos un sensor de movimiento para pasillos, exclusivo para pasillos, pero este sensor ya es de movimiento y de presencia. La zona, el cuadro azul que ven ustedes un poquito más fuerte, esa es la parte de la presencia, ¿va? Este sensor te puede estar sensando hasta 30 metros de largo, 4 de ancho y 3 metros de altura, ¿no? Y el sensor que les puedo ofrecer es este, el 1841. Aquí notarán que ya tenemos un retardo al apagado de 12 segundos hasta 35 minutos. Tenemos un umbral crepuscular de 1 hasta 500 lux. Terminales pushing, que eso nos ayuda bastante para la conexión. Y este mismo equipo ya trae las dos carcasas, para losa o para plafón, ¿no? Ok, pero aún así, si tú tienes un amigo que sea arquitecto, trabajas en una constructora donde todavía estos sensores que yo te acabo de presentar, dices, oye, no, yo quiero algo, eso todavía es muy tradicional, quiero algo más novedoso, algo más discreto, tenemos sensores de movimiento como los que estamos viendo ahorita, que son el 1891, ¿no? Estos sensores del 1891 se presentan en dos colores. Uno que es en color blanco hielo y otro gris antracita, que igual aquí puedes regular de 5 hasta 500 lux y un retardo al apagado de 10 hasta 20 segundos, hasta 20 minutos, ¿no? Aquí perfectamente se alcanzan a ver los potenciómetros que tú los podrías ocupar. ¿Estos dónde los vas a montar? Pues en la placa de tu conveniencia. En la placa donde tengas apagadores comunes, ahí puedes ponerlos. Estos 1891 traen diferentes chasis, diferentes tipos de chasis, donde tú dependiendo qué fabricante de placa estés utilizando, como las que vienen mencionadas aquí en la diapositiva, estos quedan perfectamente embonados en la placa y simbolizan como un botón falso, ¿no? Pero realmente es un sensor de movimiento. Al tener un sensor de movimiento de este tipo, estás sensando igual un abanico de 110 grados y hasta 7 metros en línea recta. Y se monta normalmente a la altura que se montan los apagadores, ¿no? De 1.1 metros, ¿no? Estos gustan mucho cuando de plano, por ejemplo, un spa, una oficina privada, una sala de capacitación tiene lo último en tecnología y quieren ser todavía mucho más discretos, ¿no? Pero quieren que la instalación sea un poquito inteligente. Nosotros te podemos ofrecer este tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, si seguimos con la parte del techo, no me dejarán mentir también que pasa esto muy común, ¿no? Y seguramente si has pasado por un baño de tu oficina, cuando sales de viaje, cuando entras al baño de un restaurante, que es donde más pasa, estás en el baño haciendo tus necesidades y se apaga la luz, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Pues pararte y como saludar al sensor para que este mismo te detecte y vuelva a trabajar. Ahora bien, si tú quieres quitarte completamente de esa molestia, yo en fin ya te puedo presentar el 1851. El 1851 es un sensor que es de movimiento,
Es de presencia y aparte se le agregó la parte de micromovimientos. ¿Qué quiere decir la parte de micromovimientos? Una vez que tú estás trabajando, el equipo detecta movimientos muy transitorios, como es que te talles el ojo, que parpadees, que muevas un dedo, cosas de ese tipo. El sensor va a evitar que se apaguen las luminarias y que todavía te siga manteniendo la iluminación encendida por el tiempo que tú decidas. Y que después de que tú te retires, pues prácticamente se apague desde 12 segundos hasta 35 minutos, ¿no? Este sensor en particular, yo lo recomiendo en los proyectos que he desarrollado para baños, para oficinas pequeñas o privados. Ahí es donde yo más lo recomiendo porque pues, el baño es un área donde no quieres pararte, ¿no? Si estás muy cómodo, estás jugando con el celular o estás leyendo alguna revista. En la oficina, obviamente, que tengas ahí a tu jefe que te pida un proyecto de eficiencia energética y le pongas un sensor tradicional y que a cada rato se esté apagando, pues en lugar de ponerte una palomita, pues vas a tener ahí un tachecito, ¿no? Entonces, este sensor yo te lo recomiendo ampliamente, ¿va? Aparte de que este sensor te cubre un área de 8 por 8, es decir, te cubre hasta 64 metros cuadrados, ¿no? Y la parte sombreada de 4 por 4 es la que es de micromovimientos. Por eso es que se recomienda que este tipo de sensor se monte directamente arriba, justo arriba del lugar donde está el escritorio, donde está, no sé, la parte donde está la persona trabajando, el área de trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como verán, pues aquí nuestro amiguito en la diapositiva pues se sorprende, ¿no? De lo que puede llegar a ser nuestro sensor de movimiento, ¿no? También seguramente te lo estás preguntando, oye Alberto, ¿qué tal si yo salgo un viernes, el viernes social, que a lo mejor yo termino mis cosas y en lugar de salir a las 7 de la noche salgo a las 3 de la tarde, ¿no? Ustedes van a decir, oye, pues ya salí y entra el retardo al apagado. También en este tipo de equipos ustedes pueden poner un pulsador externo para que en lugar de que empiece a correr el tiempo del retardo, lo apaguen de manera inmediata, ¿no? Ya sea que lo apaguen o lo enciendan, también lo pueden hacer con este apagador externo, o es una variante que te podemos ofrecer. Y lo que les mencionaba del encendido, también si tú consideras que tienes poca iluminación natural y aún así necesitas más iluminación para hacer una actividad, pues tú también lo puedes mandar a forzar a que se encienda con el mismo apagador, ¿no? Y ahorita los sensores de movimiento y de presencia que les comenté, compañeros, son tradicionales, son de movimiento, son de presencia, que traen la parte de micromovimientos, algunos de ellos, pero también notarán algo interesante. No sé si ustedes han estado involucrados con el término Bluetooth, hablando de sensores de movimiento, el término DALI para sensores de movimiento y el protocolo de comunicación KNX. Les explico el primero. En el Bluetooth, los parámetros que les dije que podían regular, que es el retardo, el apagado, la parte crepuscular y la sensibilidad, en algunos equipos son 3 potenciómetros físicos, ¿no? Con la tecnología Bluetooth no necesitas subir y cambiarlos. Solamente te conectas desde tu teléfono celular y le mueves los parámetros, ¿no? Súper sencillo. Ahora bien, con la tecnología DALI, que es un parámetro bueno, nuevo, que es un sistema de regulación predeterminada de flujo luminoso para luminarias. Aquí entran en juego dos parámetros, tanto el sensor que tiene que ser DALI como la luminaria que tiene que ser DALI, ¿no? Hoy en día, pocos fabricantes lo están haciendo luminarias con DALI. Una muy famosa es una que empieza con una P de Pedro, ¿no? Una P de Philips, y es la marca que ahorita está trabajando ese tipo de luminarias con DALI. El DALI tiene una aplicación muy buena, como ella es una regulación predeterminada de flujo luminoso, la puedes ocupar en estacionamientos, ¿no? Que son varios niveles hacia abajo. Las puedes ocupar en escaleras de emergencia, donde tienes, o por norma, esas escaleras de emergencia siempre tienen que estar iluminadas, ¿no? Es una parte también importante. Y el protocolo de comunicación KNX. Si te has involucrado o tienes conocimiento o es un partner de KNX, sabrás que con el KNX es un protocolo de comunicación abierto que puede hacer prácticamente todo. Puedes controlar accesos,
puedes ponerle sensores de movimiento, puedes ponerle persianas, puedes poner luminarias que se regulen, puedes poner sensores de concentración de CO2, puedes hacer prácticamente todo, ¿no? A través del bus de KNX que ahí interconecta todos los equipos y a través de direcciones vinculas un equipo, una señal de entrada con una señal de salida, hablando a lo mejor de un sensor con un actuador que ilumine ciertas áreas de iluminación, ¿no? Es un poquito así súper rápido de lo que les podríamos ofrecer en Finder con un sistema de domótica un poquito más especializado. Ahora bien, lo que les mencionaba de los contactos secos, ¿no? O los contactos libres de potencial, ¿no? Aquí vemos del lado izquierdo, vemos un contacto húmedo, lo que les mencionaba, que la misma alimentación que yo ponga en el sensor es la misma alimentación que me va a salir hacia la luminaria. Pero en el caso de los contactos libres de potencial o tipo secos, notarán que el circuito de alimentación y el circuito hacia la carga son dos circuitos independientes que no tienen ninguna interacción uno con el otro. ¿Hecho? Y ahora bien, pues notarán aquí que algunos sensores se pueden instalar de diferente manera, ¿no? Más bien son el 1841, que es el de pasillos, 1851, el que les decía con micromovimientos, y el 1861 es otro tipo de sensor que también se instala en la misma caja chalupa, ¿no? Y hasta aquí llegamos con los sensores de movimiento. Notarán que yo no les mencioné nada de cuántos contactos, de cuántos amperes y demás, porque si regresamos al propósito principal de la marca Finder, nosotros somos una marca de control y automatización. Si somos una marca de control y automatización, esta parte de los circuitos eléctricos siempre es en bajas tensiones, bajas corrientes. Entonces, los sensores de movimiento te dan de 10 hasta 12 amperes máximo. Pero si a lo mejor estoy alimentando, quiero controlar un almacén bastante enorme, donde la carga instalada supera esta característica que les acabo de decir, ¿qué creen? En Finder tenemos contactores modulares exclusivos para carga de iluminación. Estos contactores exclusivos de iluminación son de la familia 22 de Finder. Son de tecnología o de tipo IS, ¿no? Ya saben que hay dos tipos de contactores en el mercado, los NEMA y los IS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pero prácticamente las normas que los rigen, ¿no? Los, eh, los IS son compactos, que son regidos por normas europeas, y los tipo NEMA son contactores igual, regidos por normas americanas, ¿no? Pero que se pueden ocupar de manera indistinta, pero a diferencia de los NEMA versus IS, los contactores IS o de la familia de Finder están hechos para una carga en específico. Los contactores que les estoy presentando en Finder no son para cargas de motores, son exclusivos para cargas de iluminación, por el tipo de carga que puede ser AC1 o DC1, ¿no? Que es una carga, en la carga AC1 es una carga resistiva, poco inductiva, en corriente alterna, es decir, iluminación. Pero, ¿qué es lo que entra en juego para determinar si uno o el otro es apto para algo o para otra cosa? Pues básicamente es la aleación de los contactos. La aleación que nosotros te podemos ofrecer en Finder, en estos contactores, es óxido de estaño más plata. ¿Y por qué el óxido de estaño más plata? Porque estos equipos te pueden soportar en óxido de estaño más plata hasta un pico de corriente de 120 amperes. ¿De hecho? Y les voy a lanzar una pregunta y quiero que se la contesten ahí en casa. ¿Qué, qué tecnología me genera un pico de corriente mayor? ¿Una tecnología tradicional, háblese de fluorescente o incandescente, o una tecnología contemporánea como es el LED, ¿no? ¿Cuál de las dos me genera altos picos de corriente y cuál me genera mucho ruido en el sistema eléctrico? Les doy 5 segundos para que se respondan a sí mismos y les voy a decir, lo que nunca te va a decir un fabricante de tecnología LED es que su tecnología LED te genera muchos ruidos en el sistema y que el medio por el cual tú conectas y desconectas lo daña constantemente si estás prendiendo y apagando, prendiendo y apagando y prendiendo y apagando, ¿no? Porque eso genera muchos picos de corriente. Entonces, imagínate si estás hablando de una nave industrial con muchos
Sistemas de iluminación, ya todos LED, que todos los arrancas al mismo tiempo. Pues imagínate el pico de corriente que generas, el ruido que generas, y por eso los contactores que tienen aleaciones de óxido de estaño más plata son los más adecuados para este tipo de aplicación. En Finder, entrando en materia, tenemos de dos tipos. Tenemos el de 2 contactos, que es el del lado izquierdo, o de 4 contactos, cada uno de 25 amperes por contacto. Notarán que estos equipos tenemos diferentes, ¿no? Tenemos, no es cierto, perdón, me salté un poquito. El dip switch que ustedes ven en la parte frontal del equipo, que tiene 3 posiciones, auto, encendido y apagado. En auto funciona como un contactor convencional. Si ustedes lo ponen en on o encendido, on, es como para hacer una prueba. Sin tener alimentación en la bobina, ustedes hacen un cambio de estado en los contactos. A lo mejor para verificar que su instalación es correcta, ¿no? Que todo su cableado es correcto. Y off. Off nos va a ayudar en caso de que ustedes estén haciendo un mantenimiento. Aparte de que bajan el interruptor de ese circuito, si ustedes quieren, o que a lo mejor Pepito es muy maldoso con ustedes, les energiza el circuito. Cuando ustedes están trabajando con la línea viva, pues eso puede ser un problema. Ustedes ponen este contactor en off y los contactos, aunque tenga alimentación la bobina, no van a cambiar de estado, ¿no? Ojo con eso. Ahora bien, los contactores que son de 25 amperes, de 4 contactos, en fin, les podemos ofrecer diferentes configuraciones de contactos, ya sean 4 abiertos, 3 abiertos, un cerrado, a lo mejor este cerrado lo podemos ocupar como un feedback, o 2 abiertos, 2 cerrados, ¿no? Se los podemos ofrecer en fin sin problema. También, otra característica es que estos equipos, las bobinas son multirango. Si escoges una bobina en 24 volts, la bobina del equipo te puede trabajar tanto en alterna como directa. Si escoges una bobina en 120, te puede soportar ya sea 120 volts de corriente alterna o 110, 125 volts de corriente directa, ¿no? También, ¿no? Aquí es algo muy importante. Voy a ocupar la diapositiva que tengo aquí. Notarán que los dos modelos son similares, 2234, pero este 1 que tenemos aquí y este 4 que tenemos aquí influye directamente en la aleación plata-níquel y óxido de estaño más plata. ¿Eso cómo repercute, compañeros? Notarán que aquí tenemos potencia nominal de las lámparas. Tenemos todo el tipo de lámpara que le podemos montar. Por ejemplo, vamos a agarrar la de LED. La de LED dice que puede soportar un LED en 230 volts, la que es plata níquel, hasta 100 watts. Y la que es óxido de estaño más plata te dice que hasta 200 watts por contacto. Ahorita sé que a más de uno les surge la duda. Oye, si son 230 volts, si saco la corriente de 200 watts, pues es muy poquita corriente. Tú me estás diciendo que tu equipo te soporta 25 amperes por contacto. Y sí, tienes razón, hay algo raro. ¿Esto a qué se debe? Como se los dije, el comportamiento de las luminarias, hablando del pico de corriente, es diferente. Entonces, estos equipos, esos contactores de Finder, solamente les puedes poner 200 watts en 230, aunque por cálculo de corriente no te dé los 25 amperes o no estés nada cerca de los 25 amperes, porque si tú le pones mayor carga, obvio, te lo va a soportar, pero por los picos de corriente y el comportamiento de esta naturaleza de luminaria, vas a dañar el contacto. ¿De hecho? Ojo con eso. Por eso es que aquí les indica las diferentes tecnologías que podemos poner y la potencia que podemos ir instalando en cada contacto de mi contactor. ¿Va? Aquí está lo del deep switch, que creí que estaba antes, no, ya vi que está después. Lo del posicionamiento del deep switch para ya sea auto, encendido o apagado, como lo mencionamos. Pero no son los únicos equipos que les podemos ofrecer, compañeros. En fin, todavía tenemos una línea, tenemos contactores más robustos que son de 40 amperes, 4 contactos. Aquí ya no hay de 2, solamente 4 contactos. Y este te puede soportar una corriente pico de hasta 176 amperes. Y el equipo más grande que nosotros tenemos en Finder, hablando de iluminación, es este.
de 63 amperes. Ustedes, si viven aquí en la Ciudad de México o en Puebla, no me dejarán mentir que cuando una luminaria de área pública falla, llega una camionetita, ¿no? Llega una camionetita con un conjunto de personas a arreglar la luminaria. Si han puesto atención el nombre de la empresa, que se llama Citelum, normalmente, Citelum, aquí en la Ciudad de México, en Puebla, esta empresa, toda la iluminación de toda la área pública de la Ciudad de México y de Puebla, está soportada por estos contactores de 63 amperes, ¿vale? ¿Por qué? Hacer un costo-beneficio, notaron que estos equipos son más compactos, están hechos para una carga en específico como es iluminación y son mucho más accesibles tanto para el mantenimiento como para la instalación, ¿no? Entonces yo se los comparto. Si estás haciendo un proyecto donde la iluminación es muy grande y quieres hacer una instalación correcta, separando lo que es control, separando lo que es fuerza, pues en Finder lo tenemos y te podemos ayudar en ambos escenarios, ¿no? Pero todavía no es todo lo que les podemos ofrecer en estos equipos. Aquí ya entra un parámetro diferente. Estos de aquí, que son el de 40 y 63 amperes, ambos ya de óxido de estaño más plata, notarán que la potencia que tú ya le puedes instalar es mucho más grande. Vean, LED en 230 volts, le puedes poner al de 63 amperes hasta 1500 watts. ¿No? 1500 watts en LED son un mundo de luminarias, ¿no? Saben que hay luminarias que te consumen, no sé, te dicen potencia de 12 watts y un flujo luminoso de un foco de 150 watts. Entonces, eso es lo que podemos irles ofreciendo. Ahora, bien, si es un contactor, ustedes no me dejarán que les mienta que apertura y cierre, más bien el cierre de los contactos de un contactor siempre ruidoso. Pues en Finder se agregaron este tipo de resortes para que tanto la apertura como el cierre no sea tan ruidoso, ¿no? Es una parte de la tecnología que estamos manejando en Finder. Ahora bien, si tú también quieres accesorios o módulos auxiliares, perdón, para monitorear como un feedback estos equipos, los contactores, también te los podemos ofrecer, ya sean dos abiertos o dos cerrados, lo mismo de este lado, pero ya sea para los de 25 amperes o para los de 40 y 64 amperes. ¿Cómo quedarían ya instalados, ya embonados? Pues de esta manera, ¿no? Perfectamente homologados, ¿no? Para que no se vea como un cuerpo raro que tengas ahí, sino simplemente como ya lo puedes ver en estas imágenes, ¿no? Y pues bueno, compañeros, finalmente, como el tema era control de iluminación por sensores de movimiento y de presencia, pues quise agregar los contactores como un equipo adicional y pues prácticamente hemos terminado nuestra plática de hoy, ¿no? Como verán, lo que estamos buscando en Finder y que viene de la mano con mucho de lo que estamos haciendo con Dominion es que podamos hacer cursos mucho más interactivos, que no nos metamos tanto en la parte técnica, sino más bien que platiquemos un poco dónde los hemos metido, cómo lo puedes utilizar, cómo lo puedes instalar, pero sin meternos tanto ni que números de parte, ni que cuántos contactos, cuántos amperes, sino ser un poquito más dinámicos, ¿no? Entonces es algo que les podemos ofrecer. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, déjenlo en el chat. Por favor, compañeros, déjenlo en el chat. Sí, me pregunta Pedro Santiago. Pedro Santiago nos pregunta, oye, no alcancé a ver el curso completo. ¿Puedo ver la repetición en algún lado? Claro que sí, claro que sí. Nosotros en Finder tenemos nuestra página, que es en YouTube, que es Finder México. Si nos buscas como Finder México en YouTube y nos das un like, nos sigues, te llegarán todas las notificaciones de todos los webinars que hemos hecho. Y ahí hay webinars especializados, por ejemplo, control de iluminación, el sistema de domótica Jesli, relevadores convencionales, interfaces, también hay de fuentes, hay de termorregulación industrial. Hay muchos webinars que puedes ir aventándolos, irlos viendo, perdón,
de 10 minutos en 10 minutos y que te vas a poder involucrar un poquito más con todas las soluciones que manejamos en Finder, ¿va? Porque en Finder pues nos ubican básicamente por una cosa, por relevadores. Pero no solamente somos relevadores, tenemos la verdad equipos bastante buenos para diferentes aplicaciones. ¿De hecho? No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. Por favor, es el momento de que puedan dejar sus dudas, por favor, como Pedro Santiago, que ya se animó, que nos dijo muy sinceramente que no llegó a ver el curso completo, pero que sí está interesado en verlo en algún otro lado, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, compañeros, nos las pueden dejar. También, ahorita que en unos minutitos que lleguen un poquito más de dudas, yo creo que en unos 5 minutos, mis compañeras de Dominion, que nos puedan regalar a ustedes, que les puedan regalar los números telefónicos o algún correo de algún compañero de Dominion, por si tienen alguna necesidad, que los podamos ayudar, ¿va? Nos dice igual Pedro Santiago, gracias por la respuesta. Fue un tema muy interesante. Gracias, Pedro, al contrario, que nos puedas, que estés con nosotros, y que, pues obviamente, como les dije, solamente es para que ustedes conozcan un poquito de los productos, donde los hemos instalado y demás, y que ya cuando entren en alguna categoría o algún proyecto, pues ya lo podamos aterrizar, ¿no? Nos pregunta Oscar Hernández. Oscar, buenas tardes. ¿Qué garantía ofrecen sobre estos productos? Ok, este es un tema súper, súper importante. La garantía que ofrecemos por estos equipos es de 1 año, ¿va? Es de 1 año, Oscar, pero siempre hacemos recomendaciones. Jamás hay que involucrar lo que es el circuito de fuerza con control. ¿A qué voy con esto? Si tú un sensor de movimiento le conectas directamente N cantidad de luminarias, ya estás dañando directamente las características del sensor. ¿Que te va a durar? Sí, te va a durar, pero después de cierto tiempo te va a dañar, ¿no? Se va a dañar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque a lo mejor tú instalas tu proyecto, lo entregas, pero las personas, las personas que lleguen después de ti van a decir, pues aquí alimenta, aquí está la energía, aquí está la línea, aquí está el neutro, pues conéctale otra lámpara, ¿no? Cuando pasa ese tipo de cosas, amigo, no me dejas mentir que los equipos empiezan a fallar cuando no dividimos fuerza y control. Lo que nosotros recomendamos, y si en caso de que tú nos mandes un equipo a garantía, lo que vamos a encontrar es que se violaron las características de instalación del equipo. Si se violaron las características de instalación del equipo, la garantía se anula por completo. Pero si la revisión de la garantía nos resulta que fue por un error de fabricación, el equipo se te repone se te da un equipo nuevo sin costo adicional para ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿De hecho? ¿Quién más? Ah, nos pregunta, bueno, espero que con eso haya respondido tu pregunta, compañero. Oscar, perdón, Oscar. Miren, mis compañeros de dominio ya nos dejaron su número, que es el 5530-966666. Miren, ellos nos grabaron. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es bueno. Eh, el correo electrónico, no sean malitos, compañeros, su correo electrónico sí lo tenemos que canalizar por parte de todos mis compañeros de dominio. No es por otra cosa, sino básicamente hay que seguir el camino de la comunicación. Yo, como les dije, soy un asesor técnico de la marca. Toda la parte, si ustedes tienen alguna necesidad, lo tienen que ver primero con mis compañeros de dominio, luego entro yo, vemos qué es lo que necesitamos, pero toda la parte de la comunicación sería a través de mis compañeros de dominio. Y de hecho ahí les dejaron un correo, el de mercadotecnia@dominion.com.mx. El video, también nos dice Oscar del video, también se te puede mandar el video sin problema, Oscar. También a Rodrigo que nos dice, sí, que les van a compartir, ¿no? El video de la transmisión de este Dominion School, ¿no? Entonces, compañeros, no sé si tengan alguna otra duda. Dice Jesús Hernández que él acaba de llegar. No te preocupes, Jesús, no te preocupes. Qué bueno que al menos corriste para poder llegar con nosotros, ¿no?
Eso es todo, Jesús, tarde pero sin sueño. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Después de la hora de la comida, pues a más de uno le da sueño, ¿no? Sí, compañeros, mira, les dejamos los correos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, por favor, compañeros, dejen sus dudas en el correo de mis compañeros de Dominion, que era el de mercadotecnia@dominion.com.mx. Digan, oye, estoy interesado en sensores de movimiento, ¿me puedes mandar información? Si traen algún proyecto, lo reitero, si tienen algún proyecto en puerta, algún proyecto que ya estén realizando hoy en día, yo como asesor técnico los puedo acompañar, vemos un proyecto, especificamos un producto, si necesitan alguna muestra, se les puede dejar la muestra para que ustedes hagan pruebas, vean el funcionamiento del equipo, la modulación de los tres parámetros, crepuscular, retardo apagado y la sensibilidad, hay que estar jugando con ellos, ¿no? Para que el sensor haga lo que nosotros queremos que haga, ¿va? Se los, se los, se los recomiendo. Nosotros en Finder, igual que en Dominion, somos marcas, somos empresas muy serias, donde nosotros no buscamos que ustedes se ajusten a nosotros, sino al revés, ¿no? Nosotros podernos ajustar a ustedes bajo sus necesidades. ¿Hecho? Armando nos pregunta algo, Armando Cardoso, dice, ¿cómo seleccionas la capacidad si en un momento usas lámparas incandescentes y en otro momento usas lámparas LED? Ok, eso es muy buena pregunta, Armando. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva, donde aquí, ¿no? Ok, ok. Si estás manejando lámparas incandescentes y en otro momento cambias a lámparas LED, ¿qué es lo que ellas compartirían? Compartirían el nivel de tensión de alimentación, ¿no? Ya sea 120 o 220. ¿Hecho? Entonces, si tú estás ocupando primero incandescentes, que de hecho esta es la parte de la ficha técnica del contactor de 63 amperes, de 4 contactos, ¿vale? Entonces te dice que puedes poner 5,000 watts en 230 de focos incandescentes, ¿no? Si es en 120, pues la mitad, 2,500, ¿va? Pero esto es por contacto, Armando, por contacto. Entonces, si le pones esto, después en otro contacto le puedes poner la mitad de 1,500 watts, pero el LED, es decir, 750 watts, ¿no? Aunque todas van a trabajar en la misma alimentación, pero ya estás seccionando dos tecnologías diferentes, tanto incandescentes como de LED, ¿no? Eh, Espero que con eso haya respondido tu pregunta, Armando. Aquí tenemos otra de HP. Ah, sí, claro, Evaristo Cruz, te mandamos el video sin problema por parte de mis compañeros de Dominion. Jesús Hernández nos pregunta, ¿las incandescentes todas se fabrican a partir de una salida del mercado? Ah, sí. Bueno, se las leo, perdón, no la vieron todos. Dice, los incandescentes todavía se fabrican. A partir del 2021 no iban a salir del mercado. ¿Estás en lo correcto, Armando? Perdón, Jesús. Sí, se supone que ya no se van a fabricar, pero tú sabes que aquí en México se dice una cosa y muchas veces se hace otra, ¿no? Entonces, todavía si vas a una tienda de la esquina y pides un foco de 100 watts, te juro que te lo pueden vender todavía, ¿no? Y pues sí, a partir del 2021 se supone que no se iban a ya fabricar, que no iba a estar en el mercado, pero la verdad, si tú vas a una de esas pizzerías que son como vintage, ¿no? Notarán, o en algún bar, bueno, ahorita no se puede porque hay COVID, pero cuando se podía, había focos incandescentes que el filamento se pone como naranja o rojo. No sé si los habían notado, que son como para generar luces de cortesía. Esos siguen siendo incandescentes, regulables, o sea, dimeables, pero la verdad, esos son un fiasco de producto. Nosotros hemos analizado ese tipo de focos, te producen mucho ruido y aparte, como son incandescentes, esa regulación o la atenuación del flujo luminoso es todo un show porque te genera mucho ruido, mucho ruido, pero sigue siendo un tipo de foco incandescente que no, esos de plano no van a salir del mercado, hasta yo creo que están aumentando, ¿no? Están aumentando ese tipo de focos, pero realmente lo que yo les decía, un fabricante de focos, con que se vea bonito, así te lo va a vender y te lo va a presentar, se ve bonito, se ve bien para los bares, se ve bien para las pizzerías, se ve muy bien.
pero realmente el trasfondo de eso, qué repercusión tiene este tipo de tecnología en mi sistema eléctrico, no te lo va a decir, salvo que tú te metas y leas las especificaciones, ahí notarás el tipo de ruido y los picos de corriente que te va a generar, ¿no? Por eso es que luego dicen, oye, es que ya puse tecnología LED en mi casa, pero aún así mi recibo de luz, en lugar de bajar, aumentó. Pero no se dan cuenta cuántas veces prende al día, cuántas veces la prenden y la apagan. Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengamos a la mano, ¿no? Y como bien dice igual Jesús, la pregunta, ¿no? Luz de color. A muchos les gusta así y que se genera ruido. Sí, haz de cuenta que es lo mismo. Haz de cuenta que las luces de colores, hasta nosotros lo hacíamos en la escuela, que son LEDs, ¿no? Son LEDs de colores. Pero cada LED, tú para que puedas energizar un LED, necesitas cierto valor de resistencia. Entonces, dependiendo qué color es el que tú vayas a poner, necesitas resistencias de 150 watts, 220 watts, 220, perdón, 150 ohms o 220 ohms, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú cuando tienes una tira de LEDs de colores? Lo único que estás haciendo cuando seleccionas uno u otro color es cambiar la, la resistencia y obviamente eso también te genera ruido en tu casa, ¿no? En tu red eléctrica, ¿no? Entonces, ojo con eso, compañeros. Por favor, les pido a mis compañeros de Dominion que les puedan compartir. Ya veo que hay varios compañeros que están pidiendo el video, por favor, como Jesús. También Armando nos pregunta otra cosa. Dice, esta es una pregunta fuera del tema de control. Las luces LED generan más calor que las lámparas incandescentes. Estas generan 412 BTUs por watt, ¿no? Sobre watts. En teoría, en teoría, sí te generan menos calor, te generan, te generan menos calor las LED, pero el flujo de luminoso es mayor. Por eso es que yo les decía, si tú tuvieras un foco de 100 watts, ¿no? Y lo pones a trabajar unos 20 minutos, ¿lo tocarías? Pues obviamente no lo tocarías porque seguramente antes ya te quemaste las yemas con ese foco, ¿no? Pero el flujo luminoso que te da un foco de 100 watts te puede dar el mismo flujo luminoso que una lámpara LED de a lo mejor de, no sé, de 10 watts. Pero estamos hablando de flujo luminoso, más no de potencia. Entonces, si una lámpara de watts te da el mismo flujo luminoso, pero a menor potencia, a menor watts, menor capacidad en watts, pues genera menos calor. Pero no porque genere menos calor significa que te va a generar una eficiencia energética, lo que estábamos platicando, ¿no? Que te genera mucho ruido. Entonces, ojo con eso, compañeros, ¿va? Ojo nada más con eso. Y también otra cosa importante, en el mercado hay miles de marcas de focos LED, miles de marcas. Aunque nosotros en Finder no vendemos focos, pero sí hacemos sugerencias para que una instalación sea lo mejor, funcione lo mejor posible. ¿Cómo se llama? El, yo les recomiendo que se vayan por marcas reconocidas de tecnología LED, hablando de iluminación. Marcas orientales, la verdad, nosotros tenemos nuestras dudas, no porque sean productos malos, los compañeros allá en el continente asiático te pueden hacer un foco súper bueno, siempre y cuando tú les des componentes buenos. Si les das componentes de baja calidad, pues ese es el producto que vas a obtener, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Jesús nos pregunta, ¿afecta a todo el equipo electrónico el ruido? Pero por supuesto. De hecho, uno de los principales generadores de ruido eléctrico o de turbulencias eléctricas en cualquier instalación eléctrica son los equipos electrónicos, ¿no? Lo que es el horno de microondas, tu estéreo, tu laptop, de hecho, también. Todos esos tipos de equipos electrónicos generan corrientes parásitas. Esas corrientes parásitas, a mayor cantidad de ellas, haz de cuenta que un caso real, lo que pasaría es que todos nosotros en nuestras casas tenemos interruptores termomagnéticos, que esos actúan eh, por un cortocircuito. Pero esas corrientes parásitas que nosotros tenemos
generan un desbalance, generan una baja, ¿cuál es el nombre? Perdón, un bajo factor de potencia. Si tenemos un bajo factor de potencia, ¿qué nos determina el factor de potencia? Es la relación que existe entre la energía real que estoy ocupando, que sí la estoy empleando para algo, y la energía que estoy desgastando, que estoy perdiendo por calor. Por eso, a menor factor de potencia, pagas más energía eléctrica, ¿va? Porque estás consumiendo, estás jalando mayor energía de la que realmente estás consumiendo. Por eso es que, no sé si han notado que en sus colonias, luego llegan los del CFE, instalan unos botecitos, instalan 3 botecitos en paralelo a las líneas de los postes. Esos botecitos son básicamente, o cajas cuadradas, básicamente son capacitores, porque ya detectaron que tu vecino de al lado tiene una planta para soldar, ¿no? Y la ocupa del diario, ¿no? Él necesita una instalación especial para esa máquina, pero no, lo que hace es se agarra energía de su circuito monofásico de su casa. Eso te genera ruido y te puede dañar los equipos. Realmente el ruido eléctrico no te va a dañar un equipo como tal, ¿no? Sí, un equipo electrónico es generador de ese ruido, pero no te lo daña. Lo que va a provocar es que tú pagues más energía eléctrica de la que realmente estás ocupando, ¿va? Entonces, ojo con eso. Por eso es que se recomienda que equipo electrónico que no se esté ocupando, pues se desconecte, ¿no? Como la pantalla, el refrigerador, ¿no? No es cierto, no me hagan caso, el refri, y el horno de microondas, ¿no? ¿Qué foco, dice Francisco Pacheco? ¿Qué focos son los que se recomiendan? La verdad, nosotros cuando hacemos algún demo o alguna especificación, hay marcas muy buenas como Philips, yo creo que está en el top de los fabricantes de lámparas, la verdad. Philips sí le está metiendo un poquito, bastante tecnología a sus luminarias, pero hay fabricantes muy buenos, ándale. Por ejemplo, Jesús dice que Osram, ¿no? Osram también. Osram tiene una línea de lámparas muy económicas, que no te la recomiendo. Tiene unas de categoría media y una de categorías altas. Las de media y altas yo sí te las recomiendo, ¿va? ¿Por qué les digo todo esto, compañeros? Porque si ustedes hacen un proyecto de alguna instalación eléctrica y llega a fallar algo, lo primerito que te van a decir, por ejemplo, un foco que empiece a parpadear, les van a decir, oye, lo que me instalaste no funciona. Y realmente el sistema de control no es que no esté funcionando, sino más bien la última carga, que es la lámpara, es de baja calidad. Entonces, si yo meto un producto de calidad en control, meto un producto de calidad en fuerza la carga es una calidad baja, va a fallar. Es un hecho que va a fallar. Pero eso no quiere decir que estos de fuerza y control sean malos, sino más bien tu carga es la que está mal, ¿va? Entonces, por eso es que yo se los recomiendo. La verdad es que hemos pasado por algunas experiencias en Finder que nos dicen, oye, es que tus actuadores no están funcionando, oye, es que tu interruptor horario no está trabajando. Cuando vamos y revisamos, realmente el problema viene en la carga, en la selección de las luminarias y más en las que son regulables, más no en el sistema de control, ¿no? Entonces, se los comparto para que tengan un poquito de problema ahí. Un poquito de cuidado con eso, perdón. Nos dice Jesús, dice, exacto, se afecta el factor de potencia. Philips y Osram, buenas marcas, buena tecnología, por experiencia es correcto. Jesús, yo comparto ese comentario contigo. Dice, cuando parpadean es baja calidad y no tienen buen disipador de calor por la temperatura, no soporta el área. Es correcto. Eso es algo que pasa mucho, de que las lámparas parpadean cuando tú las regulas a lo mejor a 10%, 15% de su potencia, hablando de los dimmers. Ahí es cuando parpadean. Cuando parpadean no quiere decir que el dimmer que estás ocupando es malo, sino más bien la lámpara no soporta ese nivel tan bajo de regulación. Ojo con eso, ¿no? Y lo del disipador de calor es correcto, ¿no? También. Eh, Dice, no tienen buen disipador de calor por la temperatura, no soporta el área, a veces se presenta el efecto cebra. Exacto, exacto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, compañeros, ¿no? Con Sí, Armando nos pregunta,
nos pregunta, ¿las lámparas LED actuales ya se pueden utilizar dimmers? Sí, sí se pueden utilizar dimmers. De hecho, nosotros en Finder tenemos dimmers también. Tenemos diferentes tipos de dimmers. Tenemos, bueno, antes de eso, sí se pueden ocupar dimmers en lámparas LED, Armando, pero la lámpara LED tiene que ser dimeable o regulable. Si le pones una lámpara LED que es on-off, o sea, que prende y apaga, no le puedes conectar un dimmer, en absoluto que no. La lámpara tiene que ser dimeable o regulable para que le puedas instalar un dimmer. Y ojo también, otra cosa que no te va a decir tampoco los fabricantes de luminarias, tampoco te lo van a decir, es que qué tipo de, cómo es la forma en la que va a ser la regulación de la luminaria. Hay de dos tipos, corte de fase o de 10, de 0 a 10 volts, ¿va? Cada vez que tú tengas una luminaria que sea corte por fase o otra luminaria que sea por de 0 a 10 volts, el dimmer tiene que ser con esa misma característica, corte por fase o de 0 a 10 volts, ¿va? No todos los dimmers son universales, no todas las lámparas LED que son regulables son universales, entonces ojo con eso, compañeros, ¿va? Ojo con eso. ¿De hecho? Pues bueno, creo que si tienen alguna otra duda, por favor, compañeros, es el momento, déjenlo por favor en el chat, o si ya resolvimos todas sus dudas, por favor, les comparto que por favor Jesús, Armando, todas las personas que estuvieron activas en el chat, nos regalen un mensaje, ¿no? Perdón, nos regalen un email al correo de mis compañeros de dominio con sus datos, para poder tener un contacto cercano con ustedes, seguirlos invitando a estos cursos que vamos a tener, no solamente con Finder, sino con todas las marcas de la casa de Dominion. Y pues obviamente pues, tengamos el canal de comunicación abierto, ¿no? Por favor, compañeros, eso es lo que les pido. ¿Hecho? Pues bueno, compañeros, por mi parte no me queda más que agradecerles su tiempo, agradecerles el espacio que se hicieron, las preguntas, muy buenas preguntas que hicieron. Si tienen alguna duda, algo más en lo que les podamos ayudar, ya tenemos ahí el correo de Dominion. Y pues hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por todo.